Damos inicio con la evolución. Primero que todo, ¿verdad? Es importante decir que todavía se llama la teoría de la evolución, a pesar de que muchas personas consideran que no es teoría, sino un hecho. Pero en realidad es simplemente una teoría que ya se ha probado una y otra vez que está mal. Esta teoría se dio hace 140 años aproximadamente por Charles Darwin. Todo el mundo recuerda a Charles Darwin por el libro que él escribió, pero en realidad la teoría la había inventado su abuelo en 1794, aún antes de que Charles Darwin hubiese nacido. Y por supuesto, antes de que la ciencia tuviese la evidencia disponible para probar que la teoría es falsa. El libro que se volvió la base de esta teoría es, en inglés, es On the Origin of Species by Means of Natural Selection, que traducido al español sería Acerca del origen de las especies a través de la selección natural. Y ese es un título que científicamente hoy en día se sabe que es completamente falso. Solo con el título podemos darnos cuenta que es falso con toda la evidencia que hay hoy en día en la ciencia, ya que nuevas especies no pueden evolucionar a través de la selección natural, y hay muchas pruebas de esto. Como les digo, al ver un animal X, una especie X, nos podemos dar cuenta que no llegan a haber cambios en una especie que llegue a cambiar a otra especie a través de la selección natural, y de eso vamos a ver unos ejemplos más adelante. Como les digo, descubrimientos científicos modernos han probado que la evolución es imposible, y no hay ningún descubrimiento científico nuevo que apoye la teoría de la evolución. La vida no empezó a través de un rayo que golpeó un pozo de agua, como dicen muchos científicos y muchos maestros que están enseñando a los niños del mundo entero, ¿verdad? Que un rayo golpeó un charco de agua y de ahí fue donde salió la vida, empezó a evolucionar y se convirtió en algo cada vez más complicado, hasta lo que hoy en día vemos en el mundo entero como criaturas, incluyendo al hombre, por supuesto. Los niños, ¿verdad? Se les enseña en la escuela que la vida puede evolucionar si se le da suficiente tiempo, y esto es completamente falso y no tiene ningún apoyo científico. Básicamente, al decir que la evolución existe, al decir que todo es a través del chance y que del montón de tiempo que hubo fue lo que ayudó a hacer que todas las especies que hoy en día existen en el mundo llegaran a ser, es como decir que un mono sería capaz de simplemente tocar teclas en una máquina de escribir y eventualmente podría llegar a escribir una obra, una novela, simplemente a través del chance, sin saber lo que está escribiendo, solo tocando teclas, llegar a escribir algo que tenga sentido. Cualquier persona entendería que eso es ilógico, que es imposible, pero por alguna razón las personas sí creen que la evolución existe, lo cual es algo similar a lo que acabamos de decir, que el chance, la pura casualidad, llegase a ser específicos mezclas de los cromosomas, de las células, de las partículas que conforman un cuerpo, de tal forma que llegase a crear la variedad de animales, la variedad de criaturas que existen hoy en día. Es imposible pensar que todo lo que vemos hoy en día sucedió solo por casualidad. El tiempo no hace que algo imposible sea posible, eso es ilógico. El tiempo no hace que algo imposible se vuelva posible. Por ejemplo, una computadora se programó para que aleatoriamente tratara de llegar a escribir el alfabeto, o sea, A, B, C, D, E, F, poniendo letras una tras otra aleatoriamente. Las personas que estaban haciendo el experimento buscaban que la computadora pudiese llegar a escribir el alfabeto entero sin equivocarse, después de horas y horas y horas de estar poniendo letras aleatoriamente. Y después de 35 trillones de intentos, solo logró escribir 14 letras correctamente. Por 35 trillones de intentos no se logró lo que ellos buscaban. Y si la evolución fuese cierta, debieron haber llegado a las 26 letras del alfabeto más de una vez, pero no llegaron a hacerlo ni siquiera una vez en 35 trillones de intentos. Por ende, las posibilidades de que un simple organismo de una sola célula pudiese evolucionar a la complejidad de más de 60.000 proteínas y 100 diferentes configuraciones en todos los lugares correctos, es completamente ilógico pensar que es posible. Como les decía, el tiempo no hace algo imposible posible. Entonces es imposible imaginarse que un organismo de una célula podría llegar a evolucionar, a convertirse en algo tan complejo como las criaturas de hoy en
en día, repito, que por ejemplo 60.000 proteínas de 100 diferentes configuraciones. Algo interesante que ayuda a entender un poco de esto es que el ADN, algo que no se entendía como se entiende hoy en día en los días de Charles Darwin, y por ende hubiese probado un montón de las cosas que él decía como falsas. El ADN es un código, como un código de computadora. El ADN es como un idioma. Nuestro idioma, por ejemplo, el español, tiene, como acabo de decir, 26 letras. En el caso español, si se le agrega la N, ya nada más. Pero las 26 letras del alfabeto son las que usamos para escribir todas las palabras que nosotros utilizamos en nuestro idioma. En el caso del ADN, es un idioma, pero basado en 4 letras. Entonces, es súper complejo la forma en que el Todopoderoso codificó cada criatura en este mundo a través del ADN, repito, y la forma en que el ADN funciona por sí solo prueba que la evolución o la selección natural a la que se refería Charles Darwin, en la que funciona la evolución, es completamente mentira que puede ser posible, que se haya dado. El sistema educativo no enseña a los niños a pensar, enseña a los niños a repetir, a memorizar. Si les enseñara a pensar, podrían llegar a darse cuenta por sí solos que la evolución es una mentira, pero al enseñárseles más bien que no pueden confiar en sus sentidos, que no pueden confiar en lo que les dice la lógica, sino que más bien tienen que confiar ciegamente en lo que se les enseña en la escuela, lo que les enseña el gobierno, lo que les enseña el sistema, como en este caso la evolución, el Big Bang y otro montón de mentiras. Cualquier estudiante que use la lógica y la evidencia científica sólida para cuestionar la teoría de la evolución es ridiculizado e insultado hasta que se someta a lo que se le enseña. Los estudiantes que se someten se convierten en robots que no pueden pensar y que no se atreven a cuestionar el dogma que se les presenta, y ese es el mundo en el que vivimos. Charles Darwin mismo en 1872 dijo algo muy interesante. El mismo hombre que escribió la teoría de la evolución dijo: suponer que el ojo podría haber sido formado a través de la selección natural parece ser, lo confieso libremente, absurdo en el grado más alto posible. Entonces el mismo Charles Darwin dejó claro que el ojo es una obra tan complicada que es imposible que hubiese sido formado a través de la selección natural. Igual como otro montón de ejemplos que hay, repito, de que es imposible que se haya dado a través de la selección natural, ¿verdad? Según la selección natural, hubo un tipo de ser, especie de animal que eventualmente empezó a convertirse en pájaro, empezó a sacar alas, y para poder llegar a volar tuvo que tener huesos huecos, ¿verdad? Las aves tienen huesos huecos para que no sea tan pesado, por ende se puedan elevar, pero según la selección natural tuvo que haber un animal que no podía volar, pero que empezó a sacar alas y empezó a sacar huesos huecos, lo cual antes de que el animal pudiese llegar a volar nunca podría ser eso visto como una ventaja. Un animal que tenga alas y no pueda volar más bien se vería como una desventaja y sería algo que estaría en el medio de su progreso, por decirlo así, simplemente unas extremidades que no hacen nada durante quién sabe cuántos millones de años, según la teoría de ellos, hasta que eventualmente se convirtieron en alas. Este mismo ejemplo se puede dar con montones de animales que, según la teoría de la evolución, a través de la selección natural evolucionaron. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían partes que los ayudaban a ser superiores al resto, y al ser un poco superiores al resto fueron los que continuaron viviendo y por ende se pudieron multiplicar y pasaron esa habilidad o esa parte del cuerpo que los otros no tenían a sus hijos, y eventualmente se convirtió en una parte de toda la especie, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, según la teoría de la evolución, los animales llegaban a cambiar de forma, y aquellas formas que llegaban a tomar, que los hacían superiores al resto de la especie, era lo que hacía que se mantuvieran vivos, se multiplicaran, y por ende eso que habían obtenido genéticamente lo pudieran pasar de generación en generación. Pero como les digo, es completamente ilógico, porque hay montones de partes del cuerpo que, si las tuviésemos en un estado medio, por ejemplo, repito,
ejemplo, las aves. Si hubiesen aves que tienen las alas a la mitad del tamaño y por ende no podrían volar, se convertirían en presa de otros animales. Y mentira que eso llegarían a poder usarlo como una habilidad, como algo superior a los demás y después llegar a pasarlo. Pero bueno, voy a tratar de ser breve porque sí tengo bastantes hechos que descartan el que la teoría de la evolución sea real. Por ejemplo, número 1 dice, si la teoría de la evolución fuese verdad, nosotros deberíamos ser capaces de descubrir millones de fósiles transicionales que muestren el proceso de desarrollo de una especie convirtiéndose en otra especie, pero en vez de esto encontramos cero. Entonces, los que creen en la evolución dicen que los fósiles son la prueba de la evolución, pero si la evolución fuese cierta, y esto mismo lo dijo Charles Darwin, los arqueólogos deberían encontrar millones de fósiles intermedios, como lo que han buscado con respecto al hombre y lo que llaman el eslabón perdido. Deberían haber encontrado millones de eslabones perdidos, pero en realidad no han encontrado ni uno, y todos los que han presentado y que muchas personas han creído que son eslabones, eventualmente nos hemos dado cuenta que eran falsos. Número 2, cuando Charles Darwin inventó la teoría, él admitió que no se habían encontrado fósiles transicionales hasta ese momento, pero él creía que una gran cantidad de fósiles transicionales de fijo existían y serían encontrados eventualmente. Él dijo, y traduzco, por último, al mirar no a un solo momento sino a todo el tiempo en sí en general, si mi teoría es verdadera, dijo Charles Darwin, innumerables variedades intermedias conectando de una manera cercana a todas las especies de un mismo grupo deben de seguro existir. Entonces él decía que si su teoría era verdadera, innumerables fósiles que fuesen transicionales intermedios de un grupo, de una especie, deberían existir. Dice, pero, como lo dice esta teoría, innumerables formas transicionales deben existir, porque es que nos las encontramos en los muchos números de fósiles que se encuentran bajo la Tierra. Por último, no mirando a una sola vez, sino todos los tiempos, si mi teoría es verdad, innumerables variedades intermedias que enlacen estrechamente todas las especies de un mismo grupo, seguramente deben haber existido. Y dice después, ¿por qué no las encontramos incrustadas en los innumerables números de fósiles que se encuentran en la corteza de la Tierra? El número 3 dice por acá, aún algunos de los evolucionistas más famosos en el mundo reconocen la completa ausencia de fósiles transicionales en todos los fósiles que han encontrado. Por ejemplo, el doctor Colin Patterson, quien era paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural y el autor del libro llamado Evolución, escribió lo siguiente en una ocasión: estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios sobre la falta de ilustración directa de transiciones evolutivas en mi libro. Si yo supiera de alguno, fósil o vivo, ciertamente los habría incluido. Él mismo, quien escribió un libro llamado Evolución, y se le había dicho a él que no había muchos ejemplos, en realidad no había ni un ejemplo en su libro de fósiles transicionales, él mismo dijo, si yo supiera de alguna criatura transicional viva o en fósil, la hubiese incluido, pero en realidad no hay ni uno que exista que pueda dar de ejemplo. Y estamos hablando de una persona que todavía cree en la evolución. Número 4. Stephen J. Gould, profesor de geología y paleontología en la Universidad de Harvard, una vez escribió lo siguiente acerca de la falta de fósiles transicionales. Dice, la ausencia de evidencia fósil de etapas intermedias entre transiciones importantes en el diseño orgánico y nuestra incapacidad, incluso en nuestra imaginación, para construir intermedios funcionales en muchos casos, ha sido un problema persistente para los relatos gradualistas de la evolución. Entonces ellos mismos reconocen que es un gran problema para su teoría que no tengan fósiles transicionales, y él mismo incluye la imaginación como uno de los problemas, que no tienen suficiente imaginación para inventar fósiles transicionales, y eso se debe a que uno no puede inventar algo que nunca ha existido. La imaginación está conectada a la experiencia. Uno solo se puede imaginar algo que ha visto, uno no se puede imaginar algo que nunca ha visto, que nunca ha experimentado de alguna manera en la realidad en la que vive. Entonces, a pesar de que la imaginación sirve para crear cosas nuevas, no se puede salir de la creación que ya Yahweh el Todopoderoso estableció, y es por eso que ellos tienen tanto problema. Debería darles vergüenza a los científicos usar la palabra imaginación para referirse a algo que ellos pueden utilizar como evidencia para probar su teoría. Si me está diciendo que ni siquiera la imaginación les ayuda en esto, quiere decir que lo han intentado, que han tratado de inventar cosas y ni así pueden. No se
se les pueden ocurrir a ellos criaturas transicionales. Yo no sé si ustedes han notado cuando ven una película de ciencia ficción, una película de alienígenas, ¿por qué es que siempre usan las mismas formas? Porque todos los animales se parecen a animales que ya existen, simplemente un poco cambiados. O sea, no me voy a poner aquí a dar detalles, pero mi punto es porque es que siempre tienen que tener ojos, nariz, orejas, porque es que tienen que tener siempre los mismos sentidos, porque la mayoría de los aliens comúnmente los hacen humanoides, o sea, con una cabeza, dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque no se puede inventar algo que no existe ya. No se puede usar la imaginación para tratar de crear algo que no se conoce a través de la experiencia. Repito, de la persona que está tratando de inventar algo nuevo, y este es el caso con estos científicos. Número 5. El evolucionista Stephen Stanley de la Universidad Johns Hopkins también ha comentado con respecto a la falta de fósiles transicionales. Él dijo: de hecho, el registro fósil no documenta convincentemente una sola transición de una especie a otra. Repito, este es un hombre que cree en la evolución, que ha escrito de la evolución y que trabaja en una universidad enseñando la evolución. Dijo: de hecho, el registro fósil no documenta convincentemente una sola transición de una especie a otra. Y si Charles Darwin ya décadas atrás había dicho que si su teoría era verdadera, deberían haber innumerables fósiles, y después de décadas siguen enseñando que la evolución es verdadera, lo siguen enseñando las escuelas como un hecho, pero siguen diciendo, siguen admitiendo que no hay ni siquiera un fósil. Esto debería cancelar completamente la teoría, debería deshacer la idea que Charles Darwin decidió poner en su libro. Vamos a ver, dice el número 6: si la evolución estuviese pasando en este momento, habrían millones de criaturas en el mundo con órganos o con características parcialmente desarrolladas, pero en vez de esto encontramos ninguna. C, que era lo que les decía, la selección natural se trata de que las especies llegarían a través de los años a crecer extremidades nuevas o órganos nuevos que les ayudarían a algo, según Charles Darwin, y eventualmente podrían pasarlo a través de la reproducción hasta que solo quedarían los animales de esa especie que tuviesen esa nueva característica, ese nuevo órgano. De ser así, si la evolución existiese así de simple, nosotros deberíamos encontrar por todo el mundo animales de todo tipo que tuviesen órganos extra, diferentes, nuevos, extremidades, parcialmente desarrolladas, o sea, que no estuviesen completamente terminados, porque si no, entonces ¿dónde está la evolución? No habría evolución. Hoy en día todos los animales que hay están completamente terminados, todas sus extremidades sirven, todos sus órganos sirven para algo y no hay ninguno que esté creciendo nada más, y los que lo hacen son mutantes que eventualmente dejan más bien de vivir. De hecho, viven hasta menos que los demás animales, las demás criaturas. Número 7 dice: si la teoría de la evolución fuese cierta, no deberíamos ver una explosión inmediata, por decirlo así, de vida compleja, completamente formada en los fósiles que se encuentran. En vez de esto, o en vez más bien es esto exactamente lo que encontramos. El punto es, no deberíamos encontrar en los fósiles la gran cantidad de animales que se encuentran completamente formados. Vida compleja, completamente formada, no debería ser lo único que se encuentra en los fósiles. En los fósiles deberían encontrarse montones de diferentes tipos de animales, cambiando a través de los siglos, a través de los milenios, como lo ponen ellos. Pero en vez de eso, se encuentra a partir de un punto específico una gran cantidad de animales, todos ya completamente formados. Número 8 dice: el paleontólogo Mark Cesarnecki, un evolucionista, una vez comentó acerca del hecho de que la vida parece, la vida compleja, ¿verdad? No simplemente unicelular, sino ya la vida compleja de todos los animales y si incluimos por supuesto al ser humano, aparece muy abruptamente en los fósiles que se han encontrado. Entonces, Mark Cesarnecki, un evolucionista, una vez comentó acerca de cómo es que la vida compleja aparece abruptamente en los fósiles que han encontrado. Él dijo: un problema importante en probar la teoría ha sido el registro fósil, las huellas de las especies desaparecidas conservadas en las formaciones geológicas de la Tierra. Este registro nunca ha revelado rastros de las hipotéticas variantes intermedias de Darwin, sino que las especies aparecen y desaparecen abruptamente, y esta anomalía ha alimentado el argumento creacionista de que cada especie fue creada por un todopoderoso. Sorprendente oír cómo los científicos mismos encuentran pruebas de que hay un creador, que todo fue hecho a través de un creador,
pero se rehúsan a creerlo simplemente por lo que se les metió en la cabeza desde la escuela. Los mismos científicos encuentran pruebas, y si no me equivoco, ahora también voy a comentar un poco acerca de un científico que él mismo explicó que cuando él decidió dejar de creer en la evolución, todos los científicos se volvieron en contra de él. Entonces es un peligro. Si usted quiere mantener su carrera, si quiere mantenerse en ese negocio, por decirlo así, de la ciencia, va a tener que creer un montón de mentiras, igual que en la mayoría de religiones. Lo que me refiero con eso es que la evolución es simplemente otra religión, es otra doctrina, pero hecha especialmente para científicos. Dice el número 9, la aparición de vida compleja abruptamente en los fósiles encontrados no se puede negar en lo absoluto, y es por esto que Richard Dawkins ha sido forzado a admitirlo. Richard Dawkins es uno de los ateos más famosos del mundo. Él en particular escribió un libro, The God Delusion, en el que él trata de volver a la gente que lo lea ateo, básicamente. Él es un hombre, como dice la escritura, el necio es sabio en su propia opinión. Entonces es un hombre que sabe cómo explicar su opinión y cómo poner su opinión de una manera que suene muy inteligente para que cualquier persona que sea un poco ignorante en varios aspectos lo llegue a tomar como sabiduría pura y como verdad, más que sabiduría, y aceptarlo. Tal es el caso que un joven estadounidense de colegio era un cristiano muy devoto, pero en el sentido religioso, no en el sentido de la verdad y de la búsqueda del Todopoderoso. A lo que me refiero con eso es que decía ser cristiano, iba a la iglesia todos los domingos y demás, pero no era una persona que leyera la escritura, no era una persona que buscaba el Todopoderoso como debería hacerlo. Entonces no sabía defender lo que cree, como la mayoría de los cristianos en este mundo. Era un cristiano que decía ser cristiano, pero no sabía en qué creía, como la mayoría de los cristianos. Simplemente dicen creer en Dios, en Jesús, que murió y resucitó al tercer día y punto. Eso es casi que lo único que saben la mayoría de cristianos. Este era el caso de este joven, y a él le hacían bullying por su creencia en el colegio, y llegó un momento en el que estas personas que le hacían bullying le dieron el libro de Richard Dawkins, y él llegó y se lo llevó a la casa y se lo empezó a leer, y resulta que el libro llegó a afectarle tanto en su creencia que él decidió quitarse la vida. Entonces, por la opinión de este hombre ateo y el libro que él escribió, este joven cristiano que no podía defender su fe llegó a dejar de creer en el Todopoderoso y se quitó la vida porque pensó que no tenía sentido seguir viviendo en un mundo en el que no existía un Todopoderoso. Entonces leyó el libro y se quitó la vida, y si no me equivoco no es la única persona que ha llegado a tomar esa decisión después de leer ese libro. Repito, este hombre Richard Dawkins, que no cree en el Todopoderoso, por ende cree en la evolución, ha sido forzado a admitir que es muy extraño que no encontremos fósiles intermedios transicionales, sino que más bien lo que encontramos es una explosión de vida compleja en los fósiles que se encuentran. Él dijo, es como si los fósiles fueran plantados allí sin ninguna historia evolutiva. Dice, no es necesario decir que esta aparición, bueno, sí, es que él dice plantación, como si alguien hubiese puesto los fósiles ahí para que los encontraran, simplemente. Dice, no es necesario decir que esta aparición de plantación repentina ha encantado a los creacionistas, obviamente los que creen en un creador. Dice, ambas escuelas de pensamiento, puntuacionistas y gradualistas, desprecian a los llamados creacionistas científicos por igual. Él es uno de ellos, por supuesto, que desprecia a los que creen en la creación. Vean qué lógico, que los científicos desprecian a quienes creen en un creador, desprecian a alguien por su creencia, y estamos hablando de científicos, no de sacerdotes, no de ovejas de una iglesia. Estamos hablando de científicos que creen en la creación. Si hay tales científicos es porque hay evidencia, y estos científicos toman esa evidencia para creer en un creador, pero resulta que el resto de científicos desprecian a estas personas simplemente por el hecho de creer en un creador. Entonces dice, ambas escuelas de pensamiento desprecian a los llamados creacionistas científicos por igual, y ambos coinciden en que las brechas principales son reales, que son verdaderas imperfecciones en el registro fósil. La única explicación alternativa de la aparición repentina de tantos tipos de animales complejos en la era cámbrica es la creación divina, y ambos rechazan esta alternativa. Vean cómo él mismo, a través de sus propias palabras, deduce que la evidencia que hay disponible para los científicos apunta a una creación celestial. Él mismo, un ateo, y sé que repito esto, pero es que quiero que entiendan lo ilógico del mundo en el que vivimos y lo ilógico de la mente de las
personas que creen en la evolución, específicamente científicos. Él mismo dice que la evidencia disponible para los científicos apunta a una creación. Sin embargo, la mayoría de científicos desprecia ese pensamiento y por lo tanto no se adhieren a esa línea de pensamiento, sino que deciden seguir creyendo en la evolución, para lo cual no hay evidencia alguna. Número 10 dice: nadie ha observado la macroevolución nunca. Nadie ha observado la macroevolución sucediendo en un laboratorio o en la naturaleza, nunca. En otras palabras, nadie ha observado una criatura convertirse en otro tipo de criatura. La teoría de la evolución está basada en fe ciega. Como les decía, es una fe, es una religión. Usted decide si cree en un creador o si cree en la evolución. Son dos cosas completamente diferentes. Lamentablemente hay muchos cristianos que han decidido meter la evolución en su creencia y mezclarlo con la escritura, a pesar de que no tiene sentido alguno. No se puede hacer eso, pero hay demasiadas personas que lo hacen. La mayoría de religiones cristianas lo hacen, simplemente porque el pastor no quiere ir a estudiar, simplemente porque el pastor no quiere ponerse en contra de los científicos y otro montón de razones. Número 11 dice: el evolucionista Jeffrey Schwartz, profesor de antropología en la Universidad de Pittsburgh, abiertamente admitió que la formación de nuevas especies a través de cualquier mecanismo no se ha observado nunca. Una vez más, un evolucionista que confiesa que lo que tiene es fe, porque no tiene evidencia de la teoría en la que cree. Número 12 dice: aún el evolucionista Stephen J. Gould de la Universidad de Harvard ha admitido que la evidencia de fósiles muestra que las especies no cambian. O sea, otro evolucionista, Stephen Gould de Harvard, admite que la evidencia de fósiles muestra que las especies no cambian. Punto. Y esto fue lo que dijo durante un discurso que dio en Hobart y William Smith, la Universidad de Hobart y William Smith. Él dijo: cada paleontólogo sabe que la mayoría de las especies no cambian. Eso es molesto, trae una terrible angustia. En vez de ellos cambiar la fe, en vez de ellos llegar a creer en la verdad que la evidencia les muestra, simplemente se molestan, se angustian. Él mismo lo admite. Eso es molesto, trae una terrible angustia. Puede ser un poco más grande, más ancho, pero sigue siendo la misma especie. Y eso no es debido a la imperfección y las lagunas, sino la estasis. Y sin embargo, esta inestabilidad notable ha sido generalmente ignorada como ningún dato. Si no cambian, no es evolución, así que no hablas de eso. Entonces, los evolucionistas ni siquiera tocan el tema porque saben que si tocan el tema van a dejar de creer en la evolución. Entonces, como los fósiles muestran que las especies no cambian, entonces no hablan del tema mejor, porque si no se cambia, no es evolución. Él mismo, un evolucionista, está admitiendo que la evolución no existe, según lo que dicen los fósiles. Número 3, dice: cualquiera que cree que la teoría de evolución tiene orígenes científicos se está engañando a sí mismo. La teoría de la evolución en realidad es una filosofía de las religiones paganas que viene desde hace miles de años. Los griegos, en los años 600 hasta el 100 antes de Mashiach, en particular Anaximandro, decía que los humanos originalmente eran similares a los peces, algo que en cierta forma se agarró Darwin para usarlo en su teoría de la evolución. Demócrito, del año 460 al 370, decía que los humanos empezaron a hablar primeramente haciendo simples sonidos confusos, pero eventualmente articularon palabras. Epicuro, de 341 al 270, dijo que el hombre no tenía necesidad de un creador, ya que el mundo fue hecho a través de la casualidad y el movimiento de los átomos, que eso es de donde viene también el origen del Big Bang. Platón y muchos otros filósofos griegos consideraban que el universo llegó a existir millones de años atrás. En el siglo IV después del Mesías, Lactancio dijo: Platón y muchos otros de los filósofos, ya que ignoraban el origen de todas las cosas y de ese periodo primitivo en el que se hizo el mundo, decían que habían transcurrido muchos miles de años desde que este hermoso arreglo del mundo se completó. Los romanos, 23 al 79 después del Mesías, en este caso Plinio el Viejo, dijo: estamos tan sujetos a la casualidad que ella misma toma el lugar de Dios. Esto es lo que creen los evolucionistas. Ellos no creen en un todopoderoso, ellos creen en la casualidad, ellos creen en el chance, y por eso también siguen la fortuna, la suerte. Curiosamente en inglés suerte es luck, y luck viene de Lucifer, las primeras 3 letras del nombre Lucifer. Entonces ahí pueden ver cómo el chance está tan conectado con Lucifer. Eso quiere decir entonces que los evolucionistas a quien adoran es a Lucifer, con el nombre de evolución. Plinio el Viejo dijo que estamos sujetos a la casualidad y ella misma toma el lugar de Dios. Ella prueba que Dios es incierto o dudoso, lo cual no puede estar
más lejos de la verdad si hablamos del Todopoderoso? Obviamente Lucifer, que como sabemos Dios viene de Zeus y Zeus es Satán según el libro de Apocalipsis. Entonces Dios es Satán. En ese caso sí, Dios es incierto, es dudoso, puesto que está escrito que la duda es lo contrario de la fe. Entonces aquellos que no tienen la fe en el Creador, a través de la duda llegan a creer en la evolución y en otras cosas, llegan a creer en el falso Elohim, en el dudoso, en el incierto, puesto que Yahweh el Todopoderoso es la verdad. Lo contrario de la verdad es la mentira o lo incierto, lo dudoso. Todo lo que sale de la duda es pecado, dijo Pablo. Todo lo que se hace por la duda es pecado. Y aquí tenemos a Plinio el Viejo diciendo que Dios, como él le llama, es incierto, es dudoso. También encontramos en el Bhagavad Gita, escrito en hindú, que el Dios Krishna dice: yo soy la fuente de donde todas las criaturas evolucionan. Krishna, como ya hemos hablado, es un falso Mesías, es Tammuz para los hindúes. Tammuz llegó a tomar el nombre de Krishna, es un falso Mesías, un anticristo, y él al parecer es quien dice: yo soy la fuente de donde todas las criaturas evolucionan, lo cual confirma lo que les decía ahora, que la evolución es una creencia de Satanás, de Lucifer, quien se va a hacer pasar por el Mesías cuando se presente al mundo y las naciones lo acepten como Dios en la tierra. Los egipcios afirmaban haber comprendido la astronomía desde hace más de 100.000 años, entonces creían en un mundo que tiene cientos de miles de años. Los babilonios afirmaban tener inscripciones astronómicas en tabletas de arcilla de hace 730.000 años. Otros, como Veroso, hablaban de 490 años para las inscripciones. Los hindúes creían que el universo evolucionó espontáneamente como una semilla por sí mismo, expandiéndose y llegando a ser como lo conocemos hoy, 4.3 mil millones de años atrás. Dicen paganos modernos. Hoy en día los científicos usan métodos mucho más complejos para determinar el tiempo en el cual se originó lo que estudian, como técnicas radiométricas para probar tiempos muy antiguos. Pero como la revista Creation o Creación ha demostrado en varias ocasiones, estos métodos no son medidas de tiempo, sino las interpretaciones de medidas de cosas tales como la desintegración radioactiva, y tales interpretaciones se basan en suposiciones erróneas. Más recientemente los científicos han estado pensando en nuevas teorías para explicar cómo la vida podría haberse desarrollado en la Tierra, dado que la evolución espontánea es un mito. El difunto Francis Crick, co-descubridor de la estructura del ADN, junto con James Watson y Maurice Wilkins, llegó a creer que los extraterrestres y no un todopoderoso eran responsables por la vida en la Tierra. Eso es lo que han venido enseñando hoy en día a muchas personas, es parte de muchas religiones, que alienígenas vinieron al mundo y tomaron al mono y lo mezclaron con sus genes y de ahí salió el humano. Esto es algo que muchas personas vienen creyendo al darse cuenta que la evolución es imposible. En vez de creer en un creador, creen en los extraterrestres como creadores, y en realidad una parte pequeña de esta teoría tiene verdad cuando lo comparamos con Génesis 6, cuando los ángeles descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos para crear a los Nephilim, pero por supuesto no para crear a Adán y a Eva, eso ya es otra historia y también es tema de otro día. Entonces, número 14, cualquier cosa que desenterremos que supuestamente tenga más de 250.000 años de antigüedad no debería tener absolutamente nada de radiocarbón, pero en vez de esto encontramos que cualquier cosa que se desentierra, cualquier cosa que se saca de la tierra, aún los huesos de dinosaurios tienen radiocarbón, lo cual es una clara evidencia que la teoría de millones de años es simplemente pura mentira. Es mentira que este mundo ha existido más de 250.000 años, por ejemplo en este caso, con estos datos, pero como sabemos la escritura nos dice que la historia humana ha durado 6.000 años hasta este punto en el que estamos hoy en día. Dice aquí: durante mucho tiempo se ha sabido que el radiocarbono, que debería desaparecer en tan solo unas pocas decenas de miles de años como mucho, sigue apareciendo de forma confiable en muestras como carbón, petróleo, gas, etc., que se supone tienen millones de años de antigüedad. Por ejemplo, el CMI ha encargado y financiado a lo largo de los años la prueba de radiocarbono de una serie de muestras de madera de sitios antiguos, por ejemplo con fósiles jurásicos dentro de arenisca triásica quemados por basalto terciario. Andrew Snelling en la revista Creation y en el Journal of Creation dice aquí: en cada caso de los
exámenes que se hicieron, de las pruebas que se hicieron en cada caso con la contaminación eliminada, el resultado ha sido en los miles de años. Es decir, que el carbono 14 o el C14 estaba presente cuando no debería haberlo estado. Estos resultados alentaron al resto del equipo a investigar el C14 más adelante, basándose en las revisiones bibliográficas del creacionista, el Dr. Paul Guillen. En otro documento muy importante presentado en la CCI de este año, los científicos del grupo RAID resumieron los hechos pertinentes y presentaron más datos experimentales. La conclusión es que prácticamente todos los especímenes biológicos, no importa cuán antiguos se supone que sean, muestran niveles de carbono 14 medibles. Esto efectivamente limita la edad de toda la vida que ha sido enterrada a menos de 250.000 años. Pero los científicos hablan de millones de años y hablan de fósiles que supuestamente son de millones de años, pero esto que acabamos de leer prueba, ya lo han probado con exámenes, con pruebas científicas, que es imposible que sea de más antigüedad que 250.000 años. Número 15 dice: las posibilidades de que una sola célula se haya formado a sí misma a través de la casualidad son tan bajas que ni siquiera vale la pena hablar al respecto. Lo que voy a mencionar a continuación sale de un libro llamado El secreto prohibido, The Forbidden Secret, escrito por Jonathan Gray, y él dijo: incluso la célula más simple que se puede imaginar requeriría no menos de 100.000 pares de bases de ADN y un mínimo de unos 10.000 aminoácidos para formar la cadena de proteína esencial, por no mencionar las otras cosas que también serían necesarias para la primera célula. Hay que tener en cuenta que cada par de bases de la cadena de ADN tienen que tener la misma orientación molecular, la mano izquierda o la mano derecha. Además de eso, virtualmente todos los aminoácidos deben tener la orientación opuesta y cada uno debe ser sin error, o sea, cada uno debe estar perfecto sin tener ningún error en el código. Ahora, explicó Larry, para obtener aleatoriamente esas orientaciones correctas, ¿conoces tus posibilidades? Sería una oportunidad en 2.110.000 o una oportunidad en 1.033.113. Entonces, las posibilidades son casi que nulas. Dice, para decirlo de otra manera, si intentas 1.000.000.000.000.000, 3 veces repetido el billón, de combinaciones cada segundo durante 15.000 millones de años, las probabilidades de que lograrías todas las orientaciones correctas serían solo una oportunidad en 1.000.000.000.000.000.000.000.000 y puntos suspensivos, y los trillones continuarían 2.755 veces. Sería como ganar más de 4.700 loterías estatales en una fila con un solo boleto comprado para cada uno. En otras palabras, imposible. Es imposible. La evolución es imposible. Una vez que ya se llegó a entender cómo funciona el ADN y ver lo complicado que es, se logró determinar que es imposible. No hay probabilidad de que exista la evolución. Número 16, dato número 16. Esta es una pregunta que los evolucionistas deberían hacerse para llegar a determinar que es imposible o que es una mentira lo que han creído. ¿Cómo fue que la vida aprendió a reproducirse a sí misma? Una pregunta para la cual no tienen una respuesta. ¿Cómo es que esos seres que ellos dicen que llegaron a crearse de la nada lograron empezar a multiplicarse al mezclarse el uno con el otro? ¿Cómo es que solo hay dos sexos, el masculino y el femenino, por más que quieran meterle otro montón de términos hoy en día? Solo el sexo masculino y femenino existe en hombres y en animales. ¿En qué momento la evolución logró llegar a dos sexos en vez de 40, en vez de 30, en vez de 20? ¿En qué momento logró que esos dos sexos pudieran mezclarse el uno con el otro, que fueran compatibles? Es completamente ilógico. El Todopoderoso creó el hombre y la mujer, como está escrito, y Elohim los hizo hombre y mujer. Número 17. En el 2007, pescadores encontraron una criatura muy extraña, conocida como el coelacanth. Espero estarlo pronunciando correctamente, coelacanth. Evolucionistas originalmente dijeron que eso era un fósil vivo, lo cual no tiene lógica alguna, por supuesto, pero dijeron que era un fósil vivo, o sea, que era una criatura que se suponía no debería de existir hoy en día, pero ahí estaba enfrente de todos, en el mar, la encontraron, viviendo y coleando, literalmente. Los evolucionistas originalmente dijeron que era un fósil vivo, que se había extinguido 70 millones de años atrás, pero resulta que estaban equivocados únicamente por 70 millones de años, puesto que, repito, estaba vivo y coleando en el mar cuando lo encontraron los pescadores. Número
Número 18. Según los evolucionistas, dice aquí, la antigua Greenland damselfly apareció por última vez en los fósiles cerca de 300 millones de años atrás. Según ellos, los fósiles que han encontrado de esta criatura, de esta especie animal, datan de 300 de millones de años atrás. Pero resulta que hoy en día existe todavía esta especie animal. De ser así, si los evolucionistas dicen que los fósiles que han encontrado de esta especie tienen 300 millones de años de antigüedad y hoy en día todavía existe esta especie de animal, ¿por qué es que no ha evolucionado? Si ha tenido 300 millones de años de tiempo, ¿cómo es que no ha cambiado en lo absoluto en 300 millones de años? Creo que eso es suficiente tiempo para que haya hecho algún cambio, pero no se ha dado. Número 19 dice, los que creen en la teoría de la evolución, los darwinistas, creen que el cerebro humano se desarrolló sin la asistencia de un diseñador. Esto es tan ilógico, tan tonto, que es sorprendente que haya gente que aún lo crea. La verdad es que el cerebro humano es tan sorprendentemente complejo que en un documental de la PBS describieron la complejidad del cerebro humano de esta forma. Contiene más de 100 billones de células, o sea, contiene más de 100.000 millones de células, cada una con más de 50.000 conexiones por neuronas hacia otras células del cerebro. Entonces, con más de 50.000 conexiones, 100.000 millones de células con más de 50.000 conexiones. Es así de complicado y los evolucionistas esperan que uno crea que eso llegó a darse por puro chance, pura casualidad. Número 20. El siguiente es como un evolucionista pesimista habla de la falta de evidencia para creer en la evolución de la humanidad. Entonces, un evolucionista, hablando de la falta de evidencia que hay para poder creer en la evolución, dijo: incluso con los datos de la secuencia de ADN no tenemos acceso directo a los procesos de la evolución, por lo que la reconstrucción objetiva del pasado desaparecido solo puede ser alcanzada por la imaginación creativa. Vean qué sorprendente. Un evolucionista diciendo que como no hay evidencia, la única forma que podemos llegar a reconstruir objetivamente el pasado ya desaparecido es a través de la imaginación creativa, o sea, inventando lo que pasó antes. Y por otro lado, qué interesante que use la palabra creativa, sin darse cuenta que él mismo está diciendo que la única forma de creer en este mundo en el que vivimos y la forma en que fue hecho es a través de la creación, creyendo en un creador. La única forma que se puede llegar a tener respuesta es si creemos en que existe un creador. El dato número 21 dice: quizá el fósil más famoso en la historia de la teoría de la evolución es el Piltdown Man, o el hombre Piltdown. Terminó siendo completamente falso. Este fósil lo encontraron en el año 1902. En 1912 encontraron los fósiles de lo que llamarían Piltdown Man. Decían que era de más de 500.000 años de antigüedad, pero en realidad después, cuando lo estudiaron, se dieron cuenta, curiosamente, 40 años después. Como les digo, el Piltdown Man, el fósil lo encontraron en 1912, pero en 1953, después de 41 años de estar mostrándolo en museos y en libros de texto como el eslabón perdido entre el mono y el hombre, se dieron cuenta que era falso y que era compuesto por un cráneo de hombre y mandíbula y dientes de orangután. Entonces alguien agarró un cráneo de hombre y le puso la mandíbula y los dientes de orangután y dijo que eso era el eslabón perdido, y lo usaron como tal durante 4 décadas, diciendo que tenía 500.000 años de antigüedad, cuando en realidad todo al respecto era una mentira, era una farsa. Después, el hombre de Nebraska, encontrado en 1922 hasta 1927, lo tuvieron en museos igualmente, y todo fue basado en un diente. Simplemente encontraron un diente, y esto es sorprendente que haya sido así. Encontraron un diente y unos hombres decían que era un diente de mono, otros decían que era un diente de hombre. Entonces, de solo un diente le dieron forma primero a la cabeza, después le hicieron el cuerpo y después hicieron toda la familia entera. Entonces, basados en un diente, crearon un eslabón perdido, crearon un mono completo y con toda su familia lo pusieron en museos. 5 años después se dieron cuenta que el diente era de un cerdo salvaje que ya se había extinguido. Entonces no era ni de mono ni de hombre, era de un cerdo. Y de solo ese diente, repito, que esto me parece a mí demasiado
demasiado sorprendente. De solo un diente hicieron toda una familia. Todos los dibujos en un museo, los chiquitos iban, veían esos dibujos y decían, mira, ese es el antepasado del hombre. Después se dieron cuenta, era un cerdo salvaje llamado el Prostenons. Otro que encontraron se le llamó Otabenga. Bueno, en este caso no era un fósil, en este caso era un hombre, un pigmeo, que capturaron en 1904. Unos hombres fueron y encontraron un pigmeo, y al verlo tan pequeño y ver algunas cuantas diferencias y el hecho de que no se podían comunicar con él correctamente, decidieron capturarlo y llevarlo a un zoológico de Nueva York y presentarlo como un eslabón perdido vivo, o sea, como un fósil vivo, como veíamos ahora con otros fósiles de otros datos que hablé al principio. Entonces, estos hombres, disque científicos, capturaron a un hombre, lo sacaron de su familia, se lo llevaron a Estados Unidos y lo empezaron a mostrar como si fuese un animal en un zoológico, diciendo que era un eslabón perdido, cuando en realidad era simplemente un pigmeo. Después, en 1891 y 1892, está el hombre Java, que le pusieron así por la isla de Java o Java, que fue donde lo encontraron. Y también en 1923 otro similar, que era el hombre de Pekín, porque lo encontraron en Beijing. Entonces está el hombre de Pekín y el hombre de Java. Estos dos, uno el de Java en 1891 y el de Pekín en 1923 hasta 1927. Estos dos supuestos eslabones perdidos se llegó a comprobar en 1939 que eran simplemente humanos un poco más grandes que los humanos de hoy en día, simplemente, pero eran humanos, no eran eslabones perdidos. El hombre neandertal, que es uno también de los más conocidos, en 1856 fue cuando se encontró el hombre neandertal. Decían que era un hombre mono primitivo, cuando en realidad era simplemente un hombre, quizá hasta más inteligente, porque tenía más espacio en su cráneo para el cerebro. O sea, el cerebro del hombre neandertal era más grande que el cerebro de los hombres de hoy en día. Entonces cabe la posibilidad de que fuera hasta más inteligente que los hombres de hoy en día. Sin embargo, dicen o decían que era un hombre mono primitivo, que era un eslabón perdido. El niño de Town o de Town Child, el niño Town, 1924, se exhibió un cráneo como el ancestro del hombre. Encontraron un cráneo, lo exhibieron en museos y demás como el ancestro del hombre. Sin embargo, era de un gorila joven. Cuando lo estudiaron se dieron cuenta que era simplemente un gorila. El Ramapithecus de 1930 hasta 1981, o sea, 51 años escribiendo al respecto, apareciendo en museos, enseñándose en las escuelas. El Ramapithecus desde 1930 hasta 1981, cuando se dieron cuenta que era la parte de la mandíbula de un mandril, supuestamente de hace 14 millones de años, según ellos. Y de esta parte de la mandíbula de un mandril, ni siquiera toda la mandíbula, una parte de la mandíbula de un mandril, hicieron toda una familia entera de eslabones perdidos, de la misma forma que habían hecho con el hombre de Nebraska. El Australopithecus, o en este caso Australopithecines, eran simios extintos similares al chimpancé y al orangután, que los evolucionistas usan como el eslabón perdido, mientras simplemente son Ardipithecus y Australopithecus afarensis, como por ejemplo Lucy, que ya me habían preguntado por Lucy en el pasado. Lucy es uno de esos huesos que han encontrado y que han dicho que son eslabones perdidos. Lucy fue encontrada en 1974, lo que dicen fue la primera mujer, algunos la llaman así. Curioso que se la ha llamado Lucy por Lucifer, por supuesto. Hace poco se descubrió que sus huesos no eran diferentes a los de los demás simios, simplemente era un simio ya extinto, como acabo de decir, un Australopithecus afarensis. Un estudio reciente determinó que la mandíbula inferior de Lucy era de un gorila, además de los nudillos, los cuales eran similares a los de los gorilas, los cuales usan para desplazarse. Entonces, Lucy, que muchas personas hoy en día siguen usando como prueba de la evolución, ya se probó que en realidad era simplemente un gorila. Ardi, por último, con respecto a estos supuestos eslabones perdidos que mucha gente puede encontrar en libros como si fuesen eslabones perdidos que prueban la evolución, Ardi es otro ejemplo de supuestos eslabones perdidos formados a través de unos pocos huesos de simios y una gran imaginación por parte de los evolucionistas, quienes llegan aún a inventar la forma en que caminaban y aún la dieta que tenían simplemente a partir de un hueso. O sea, agarran un hueso y ellos llegan a determinar cómo caminaban y qué comían. Imagínense lo estúpido que es esto, algo que es científicamente
científicamente imposible. Sin embargo, ellos siguen siendo llamados científicos. Dato número 22 dice: si un neutrón no fuese 1000 veces y una la masa de un protón, el protón se descompondría en neutrones, o todos los neutrones se descompondrían en protones, y de tal forma la vida no sería posible. ¿Cómo es que podemos explicar esto? Repito, si un neutrón no fuera 1000 veces y una la masa de un protón, no podría haber vida. Es exactamente 1000 veces y una el tamaño, la masa de un protón. 23. La evolución y el Big Bang son una mentira según las propias teorías de los científicos, como por ejemplo la gravedad, ya que si esta fuese más fuerte o más débil, según lo que ellos creen, de lo que dicen que es, por el más mínimo margen, entonces el Sol no podría existir. Esto haría la vida imposible. Entonces, según la teoría de la gravedad, curiosamente también teoría, si la gravedad fuese más débil o más fuerte, no podría haber vida. Este mundo no existiría. Dato número 24. El doctor Leo Watson dijo lo siguiente: los fósiles que adornan nuestro árbol genealógico son tan escasos que todavía hay más científicos que especímenes. El hecho notable es que toda la evidencia física que tenemos para la evolución humana todavía puede colocarse con espacio suficiente dentro de un solo ataúd. O sea, no tienen evidencia absoluta, simplemente tienen huesos que dicen que forman parte de un eslabón, pero no se puede determinar eso con un simple hueso. 25. Simios y humanos son genéticamente muy diferentes. Como lo explica DarwinConspiracy.com, el cromosoma humano Y tiene 2 veces la cantidad de genes que el cromosoma Y del chimpancé, y la estructura de los cromosomas no son similares en lo absoluto. Entonces, Darwin simplemente escogió el mono porque es el animal que físicamente tiene un parecido con el hombre, pero genéticamente no se parecen en lo absoluto. Entonces no tiene ningún sentido. Dato 26. ¿Cómo podemos explicar la creación de nueva información que se requiere para que un animal se convierta en otro animal? Nunca se ha mostrado que hayan procesos evolutivos que sean capaces de crear nueva información biológica. Un científico describió la increíble cantidad de nueva información que se requeriría para transformar microbios en hombres de esta forma. La cuestión clave es el tipo de cambio requerido. Cambiar los microbios en hombres requiere cambios que aumenten el contenido de la información genética, de más de 500 millones de letras de ADN hasta del más simple organismo autorreproductor a 3.000 millones de letras. Es un cambio gigante de información nueva que los evolucionistas dicen que simplemente apareció por la casualidad. 27. Los evolucionistas quieren que creamos que hay capas de fósiles con fósiles más viejos encontrados en las capas más profundas. O sea, los evolucionistas quieren que nosotros creamos que los fósiles se encuentran en orden, que hay, básicamente, si usted encuentra un fósil en la primera capa de la Tierra, va a ser, por ejemplo, de 100.000 años, pero si usted busca un fósil en la capa que le sigue, sería de 200.000 años. Después, si sigue escarbando y encuentra otra capa de fósiles, sería de 300.000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que sería lógico si la evolución existiera, y eso es lo que los evolucionistas enseñan aún en los libros de texto, pero esa no es la forma en que se encuentran los fósiles. Dice por acá: las capas fósiles no se encuentran en el suelo en el limpio y ordenado orden que los evolucionistas ilustran en sus libros de texto. No hay un solo lugar en la superficie de la Tierra donde se pueda excavar hacia abajo y pasar a través de las capas fósiles en el orden mostrado en los libros de texto. El orden ordenado de una capa sobre otra no existe en la naturaleza. Las capas portadoras de fósiles se encuentran realmente fuera de orden, al revés, hacia atrás, según la teoría evolutiva. O sea, se encuentran al revés. Bueno, al revés quiere decir, por supuesto, que es hacia atrás de la forma en que dicen que debería estar, según la teoría de la evolución. Después, faltantes, de donde los evolucionistas esperan haber encontrado, no han encontrado nada de lo que ellos esperaban encontrar, por ende hay faltantes. O entrelazados, capas más jóvenes y más viejas encontradas en secuencias repetitivas. Entonces, en una misma capa pueden encontrar fósiles que ellos esperaban encontrar en diferentes capas. Fósiles fuera de lugar son la regla y no la excepción a través del registro fósil. Fuera de lugar. ¿Por qué están fuera de lugar? Porque ellos ya tienen una idea predeterminada, según la teoría de la evolución, de cómo los fósiles deberían ser encontrados, pero esas no son las formas en las que los fósiles se encuentran. Entonces ellos deberían cambiar su forma de pensar una vez que encuentran los fósiles de otra forma, pero en vez de hacer eso, lo que cambian son los libros de texto y tratan de engañar a todo el mundo y les dicen que se encuentran en orden, cuando eso es una mentira, completa mentira. 28. Los evolucionistas creen que los ancestros de los pájaros desarrollaron huesos huecos a través de miles
de generaciones para que eventualmente pudieran ser lo suficientemente ligeros para poder volar. Esto no tiene ningún sentido en lo absoluto y es más que ridículo, como lo explicaba al inicio. 29. Si los dinosaurios verdaderamente tienen millones de años de antigüedad, ¿por qué es que los científicos han encontrado huesos de dinosaurio con tejido suave? Sería la traducción literal, tejido suave todavía en ellos. O sea, básicamente han encontrado huesos, ellos dicen que son de millones de años, pero huesos que aún traen carne o partes de tejido suave pegadas al hueso, en el hueso. Esto prueba que no son de millones de años atrás, como ellos dicen. Lo siguiente es de un reporte de noticias de NBC con respecto a estos descubrimientos. Dice: durante más de un siglo el estudio de los dinosaurios se ha limitado a los huesos fosilizados. Ahora los investigadores han recuperado tejidos blandos de 70 millones de años. Eso no tiene lógica alguna. ¿Cómo un tejido blando va a poder soportar 70 millones de años? Imposible. Dice, incluyendo lo que pueden ser vasos sanguíneos y células de un tiranosaurio rex. Según ellos, los vasos sanguíneos y células se iban a mantener durante 70 millones de años. Otra cosa que encontré por otro lado, en China, hace poquito, un nido de 43 huevos de dinosaurio fue revelado en piedra arenisca roja, mientras los trabajadores de la construcción cavaban un camino en el centro de la ciudad. Hace poco, repito, en China encontraron 43 huevos de dinosaurio. Y hace unos meses, en Argentina, salieron a la luz varios huevos de dinosaurio con embriones adentro. Huevos de dinosaurio con embriones adentro. Hace meses salió la noticia, pero los huevos fueron encontrados hace pocos años. Y dice que son de más de 70 millones de años. Una mentira completa. 30. Una pregunta para hacerle a los que creen en la evolución. ¿Qué evolucionó primero? ¿La sangre, el corazón o las venas, a través de las cuales viaja la sangre? 31. ¿Cuál evolucionó primero? ¿La boca, el estómago, los fluidos digestivos o la habilidad de ir al baño a dejar los desperdicios? 32. ¿Cuál evolucionó primero? ¿La nariz, los tubos que tenemos en la nariz para respirar, los pulmones o la habilidad del cuerpo de usar el oxígeno? 33. ¿Cuál evolucionó primero? ¿Los huesos, los ligamentos, los tendones, la sangre o los músculos para mover los huesos? 34. Para que la sangre se coagule, más de 20 pasos complejos deben suceder exitosamente. ¿Cómo es que este proceso tan complicado llegó a existir a través de la evolución? No tiene sentido. Número 35. El ADN es tan increíblemente complejo que es absolutamente absurdo el sugerir que tal sistema de lenguaje podría haber evolucionado todo por sí mismo por accidente. Dice aquí, cuando se trata de almacenar cantidades masivas de información, nada se acerca a la eficiencia del ADN. Este es un código inventado por el Todopoderoso y los evolucionistas quieren decir que fue creado por accidente. Y aquí los que han estudiado el ADN dicen esto: cuando se trata de almacenar cantidades masivas de información, nada se acerca a la eficiencia del ADN. Una sola hebra de ADN es miles de veces más delgada que una hebra de cabello humano. Una cabeza de alfiler de ADN podría contener suficiente información para llenar una pila de libros que se extiende de la Tierra a la Luna 500 veces, según lo que dicen los científicos, que hay obviamente de distancia entre la Luna y la Tierra, lo cual es otra historia. Dice, aunque el ADN se enrolle en bobinas estrechas, sus células pueden acceder rápidamente, copiar y traducir la información almacenada en el ADN. El ADN incluso tiene un corrector ortográfico incorporado que asegura una copia precisa. Ustedes han visto cuando escribimos en la computadora, hoy en día hay un corrector. Cuando uno escribe una palabra mala, se le pone una línea roja abajo para que no cambie la palabra. El ADN tiene esa capacidad de corregir lo que se está copiando. Dice, el ADN incluso tiene el corrector ortográfico incorporado que asegura una copia precisa. Solo alrededor de un error se desliza a través de cada 10.000 millones de nucleótidos que se copian. Es sorprendente la complejidad del idioma del ADN. 36, escrito por Perry Marshall, dice, el ADN no es meramente una molécula con un patrón, es un código, un lenguaje, un mecanismo de almacenamiento de información. Ese es el primer dato. Segundo dato, todos los códigos son creados por una mente consciente. No hay un proceso natural conocido por la ciencia que crea información codificada. Entonces, lo primero es que el ADN no es meramente una molécula con un patrón, es un código, es un lenguaje, un mecanismo de almacenamiento de información. Por otro lado, todos los códigos son creados por una mente consciente. No hay un proceso natural conocido por la ciencia que crea información codificada. Y número 3, por lo tanto, el ADN fue diseñado por una mente. Si el ADN es un código y todo código fue
fue creado por una mente consciente, entonces se determina que el ADN fue creado por una mente consciente. Si usted puede proporcionar un ejemplo empírico de un código o lenguaje que ocurra naturalmente, usted ha derribado mi prueba, dice Perry Marshall. Todo lo que necesita es un ejemplo de un código que se haya hecho naturalmente. No existe. Por ende, el ADN fue hecho por una mente consciente y eso prueba que fuimos creados por un todopoderoso consciente. 37. Los evolucionistas simplemente no pueden explicar por qué la Tierra es tan perfecta para soportar la vida que está en ella. No pueden. 38. Conchas de caracoles vivos han sido estudiados para ver de qué tiempo son. Así como agarran un fósil y a través del C14, del carbón 14, determinan si el fósil se encontró hace 1000 o 2000 millones de años, según lo que creen ellos. Decidieron hacer los mismos exámenes con caracoles vivos. Hicieron entonces los exámenes, caracoles vivos, y determinaron que esos caracoles vivos habían vivido hace 27.000 años y estaban vivos todavía. O sea, eso muestra claramente que no se puede confiar en esos estudios que hacen los científicos para determinar el tiempo de algo, según el carbono 14, la radioactividad y todo lo demás que buscan en ellos. Ellos inventan que un fósil o que un dinosaurio existió hace 30 millones de años atrás y este otro fósil vivió hace 35 millones de años atrás, pero esos números son inventados y puestos en libros de texto basados en el orden que ellos determinan, el que ellos han inventado, en el que debieron existir las especies, las diferentes especies. Entonces ellos inventaron que los dinosaurios tuvieron que estar mucho antes que los demás animales, entonces mandan los dinosaurios a 70 millones de años atrás. Pero repito, eso es puro invento, porque lo que usan para determinar eso no funciona, y esto es una prueba. Cuando probaron en caracoles vivos, el carbono dio como fecha que eran caracoles de 27.000 años de antigüedad, y repito, estaban vivos. Por ende, es una mentira grandísima. Y vamos con el dato número 40 acerca de la evolución. Dice: los evolucionistas dicen que simplemente porque parece que fuimos diseñados no quiere decir que lo hayamos sido. Comúnmente ellos hablan de la ilusión del diseño, pero eso es casi como decir que es una ilusión que un avión 747, ¿verdad? Modelo 747, o un iPhone, por ejemplo, hayan sido diseñados. Cualquier persona que tiene un teléfono en su mano entiende con solo verlo que ese teléfono fue diseñado, fue construido por alguna persona sin necesidad de ver a la persona que lo construyó. Es completamente lógico. Entonces, si el cuerpo humano es mucho más complejo que un teléfono, si un cuerpo humano es mucho más complejo que una computadora, ¿cómo es que ellos dicen que es simplemente una ilusión? Repito, cualquier persona ve una computadora e inmediatamente entiende que fue diseñada por alguien y alguien la construyó sin necesidad de ver a la persona construyéndola. Pero cuando ven el cuerpo humano, que es todavía más complejo, dicen que es simplemente una ilusión, que parezca que fue diseñado. 41. Cualquier persona que quiera ser parte de la comunidad científica hoy en día tiene que aceptar la teoría de la evolución, sin importar cuán absurdo le parece. Richard Lewontin de Harvard una vez dijo el comentario siguiente con respecto a esta dura realidad: tomamos el lado de la ciencia a pesar de lo absurdo de algunos de sus constructos. Lo que está diciendo entonces es que toma el lado de la ciencia a pesar de lo absurdo que es lo que dicen en la ciencia, de lo que dicen los científicos. A pesar de la tolerancia de la comunidad científica por el compromiso injustificado con el materialismo, nos vemos forzados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales, por muy anti-intuitivas que sean, no importa cuán desconcertante para los iniciados. Además, ese materialismo es absoluto, porque no podemos permitir que un pie de lo divino entre en la puerta. Entonces, él mismo está admitiendo que los científicos no admiten nada que tenga que ver con lo celestial, con lo que nos dice la escritura, con el todopoderoso. Ellos creen en un materialismo absoluto, entonces descartan completamente todo lo que tenga que ver con lo espiritual, con lo invisible, con lo que no pueden ver. Ellos solo creen en lo que pueden ver y tocar, en el materialismo absoluto, y por eso, como dicen ellos, como dice este hombre Richard Lewontin, no podemos permitir que un pie de lo celestial entre en la puerta.
muerta. 42. La revista Time en una ocasión dijo lo siguiente con respecto a la falta de evidencia para la teoría de la evolución. Sin embargo, a pesar de más de un siglo de excavación, el registro fósil sigue siendo frustrantemente escaso. Con tan pocas pistas, incluso un solo hueso que no encaja en la imagen puede alterar todo. Prácticamente todos los descubrimientos importantes han puesto profundas grietas en la sabiduría convencional. Sabiduría convencional, no sé cómo le llaman sabiduría. Como les decía, el necio es sabio en su propia opinión, y esa es la sabiduría a la que se refiere la revista Times. Dice: prácticamente todos los descubrimientos importantes han puesto profundas grietas en la sabiduría convencional y han obligado a los científicos a inventar nuevas teorías en medio de un furioso debate. Número 43. Malcolm Muggeridge, el famoso reportero y filósofo, mundialmente famoso reportero y filósofo, una vez dijo lo siguiente con respecto a lo absurdo que es la teoría de la evolución. Él dijo: estoy convencido de que la teoría de la evolución, especialmente la medida en que se ha aplicado, será una de las grandes bromas de los libros de la historia del futuro. La posteridad se maravillará de que una hipótesis tan frágil y dudosa pueda ser aceptada con la increíble credulidad que tiene, con la increíble credulidad que es aceptada hoy en día por los científicos. Entonces él claramente dice que las personas del futuro se van a reír de las personas de hoy en día por creer en la evolución. 44. Para que una persona pueda creer en la teoría de la evolución, tiene que tener fe ciega para creer que la vida llegó a existir de la no vida, y que tal vida simplemente llegó a tener la habilidad de alimentarse si era necesario, de deshacerse de desperdicio y de reproducirse a sí mismo. Todo esto mientras tenía todo lo necesario para sobrevivir en el ambiente en el cual se encontró a sí mismo. Eso es demasiada fe ciega como para llegar a creer en la evolución, y las personas que creen en la evolución, eso es lo que creen, y curiosamente se burlan de las personas que creen en un creador, se burlan de las personas que creen en la escritura como tontos, como si fueran estúpidos, sin ver que hay más evidencia para la escritura, hay más evidencia para lo que dice la escritura con respecto al creador que para la teoría de la evolución. Pero ellos se agarran de la evolución, se agarran del hombre, y la escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Las personas que creen en la evolución se están agarrando del hombre, están confiando en el hombre. Malditos van a quedar porque creen en una mentira, y la escritura lo dice: por no haber tenido amor por la verdad. Yahushua el Mesías es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Yahushua es la verdad, la escritura dice que por no haber creído la verdad, Yahweh les manda un poder engañoso para que crean la mentira. Por no haber amado la verdad, se van a encontrar engañados por el falso Mesías que está por presentarse en el mundo. Dice por acá, 2 Tesalonicenses del 9 al 10, dice: el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Una de esas mentiras es la evolución. Como la gente no quiso creer en la verdad, no quiso creer en el Mesías, entonces van a terminar creyendo en la mentira, como lo creen hoy en día. Si alguien dice que un sapo se convirtió en un príncipe, todos lo llaman fantasía, un simple cuento de hadas. Pero si a la historia le agregamos millones de años entre dicho cambio, todos lo creen y lo llaman evolución, un hecho. Vean lo ilógico que es, que le agregan tiempo para decir que algo imposible es posible, y es imposible que el tiempo haga de una imposibilidad una posibilidad. Dice el 45: existen fósiles en los que se encuentran huellas de dinosaurio junto a huellas de ser humano. Esto muestra claramente que los humanos cohabitaron con los dinosaurios, como nos lo muestra la escritura. Los dinosaurios fueron creados en el quinto día. Los dinosaurios fueron creados en el quinto día, según la escritura. En la escritura aparecen como dragones, solo que en estos últimos tiempos cambiaron el nombre de dragón a dinosaurio para hacer pensar a la gente que son dos criaturas diferentes, que los dragones son mitológicos y los dinosaurios existieron hace millones de años. Pero en realidad lo que hoy en día llaman dinosaurios antes se llamaban dragones, y por eso aparecen por todos lados, por todas las culturas, porque existieron con el hombre. Existen fósiles en los que se encuentran huellas de dinosaurio junto a huellas de ser humano, probando que los humanos cohabitaron con los dinosaurios. Y esto es imposible según el Big Bang y la evolución, ya que quiere decir que los dinosaurios y el hombre habitaron juntos, eran contemporáneos, como la escritura también lo describe. En Salmos vemos que David se subió en un dinosaurio y le pidió a Yahweh que lo
o salvar al dinosaurio, que en hebreo se llamaba un rim. Después vemos a Yahweh preguntándole a Job acerca de un par de dinosaurios, el Behemoth, que era un dinosaurio terrestre, y el Leviatán, que era un dinosaurio marino. Y por último cerramos con esto con respecto a la evolución. Dice el 46, una gran cantidad de diferentes tipos de perros puede desarrollarse a través de aparearlos selectivamente, ¿verdad? Una persona puede empezar a aparear un perro con otro, etcétera, 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 dependiendo de las características que quiere obtener, y después de mucho tiempo puede llegar a obtener una raza diferente, ¿verdad? Así es como han llegado a existir todas las razas que hay hoy en día, ¿verdad? Chihuahua, Grand Danés, Cocker, etcétera, etcétera. Pero es imposible lograr desarrollar un gato a través de aparearlo selectivamente. O sea, es imposible aparear perro con perro, 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 diferente con otro, diferente, etcétera, etcétera, hasta llegar a obtener un gato. Eso es lo que dice la evolución, que si usted tiene suficiente tiempo y suficiente apareamiento entre dos especies, puede llegar a obtener una especie diferente, y eso es imposible. La selección natural nunca se extiende fuera del límite que está en el ADN. El ADN, al ser un código, tiene un límite, y la selección natural, que verdaderamente existe, nunca se extiende fuera de ese límite del ADN. El ADN no puede cambiar a una nueva especie a través de la selección natural, eso es imposible. Si la selección natural fuese verdad, los esquimales tendrían algún tipo de cobertura en su piel para mantenerlos calientes, pero no lo tienen. Son simplemente humanos, de carne y hueso, sin nada extra. De hecho, son lampiños como todo el resto de los humanos. Si la selección natural fuera verdad, los humanos de los trópicos tendrían piel plateada y reflectiva para ayudarlos a mantenerse fríos o frescos, pero no la tienen, por supuesto. Tienen piel negra, que es lo contrario a lo que se esperaría según la teoría de la selección natural. Entonces, lo que dice la selección natural no se cumple en el mundo, es una mentira. Todo lo que tiene que ver con evolución es una mentira. Espero eso les haya quedado claro. Creo que di bastantes puntos, y como les digo, no es una lista exhaustiva. En realidad hay muchos más puntos que se pueden mencionar al respecto.